Hola Claudio, hola Elías, ya veo equipo que se están agregando. Mucho gusto, Walter. Hola Gerardo. Arrancamos en un minuto. Ya son las 11, así que si les parece, vamos a honrar a los que llegaron a tiempo e iniciamos. ¿Sí? Gracias a todos por conectarse a esta nueva oportunidad de transferir experiencias, prácticas, modelos, sistemas. En este caso, con este webinar que hemos llamado el Balance Scorecard como GPS, como GPS estratégico para la era del caos, ¿sí? Cómo dar contexto a las iniciativas de transformación a través de un marco, un framework, una filosofía que ya nos viene acompañando hace muchos años y que sin lugar a dudas nos va a poder también contextualizar los desafíos que tenemos al día de hoy por las virtudes que tiene este modelo. Así que, por favor, les pedimos una participación activa allí en el chat. Si pueden dejarnos, vayan poniendo preguntas a medida que va surgiendo esta presentación. Así que gracias, honramos el tiempo de ustedes por sobre todas las cosas y haber elegido el dedicar estos minutos a este webinar, ¿sí? Presentando a OnStrategy muy rápidamente, somos una empresa que apoyamos a las organizaciones a poner a la estrategia en el centro del corazón de sus organizaciones, ¿no? Haciendo que haya foco, haciendo que esto impulse crecimientos diferenciales y haciendo la estrategia no una foto, sino una película, haciendo que esté viva, ¿no? Y que de alguna manera nos ayude a que ocupe un lugar diferencial en las organizaciones para impulsar los crecimientos, ¿eh? Ahí ya hablaremos un poquito de todo el bombardeo, el caos de tantas iniciativas y tantas cosas, y si no tenemos un framework, un marco, no nos ayudará a concatenarlo. Así que tanto en consultoría, herramientas tecnológicas destinadas al tema de Strategy Execution y también formación directiva, lo hacemos para muchas de las empresas que están allí abajo, empresas de alimento, bebida, financieras, salud, tecnología, publicidad, logística, moda, entre muchas otras que quizá no estén ahí listadas. Así que muy bien. Hoy me acompaña Carlos, un profesional que admiro mucho, con muchísima experiencia en la aplicación real de estos modelos a nivel global, en empresas emblemáticas, en industrias diferentes, moderando equipos de alto desempeño y siendo un experto en strategy execution, en business transformation, sin lugar a dudas, que nos va a ilustrar con estas iniciativas. No sé, Carlos, si rápidamente quieras saludar a la audiencia. Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre es un gusto estar compartiendo con Walter estos webinars y con ustedes fundamentalmente, ¿no? Para intercambiar ideas en esto que nos apasiona, que es transformación de negocios y formulación y ejecución de estrategias para tener resultados. Muy bien, y un servidor también ya hace muchísimos años a nivel regional, haciendo lo propio para estas organizaciones que nos permiten hacer un proceso de también aprender de ellos, de cada industria, de cada liderazgo, de cada desafío. Así que gracias porque esta carrera de consultoría estratégica es una actualización constante en estos modelos, así que no vamos a desperdiciar esta oportunidad para poder contar todas esas heridas de guerra que tenemos, ¿sí? Muy bien, los tópicos que veremos hoy básicamente son por qué es un desafío, ¿sí? En estas iniciativas de transformación, el bombardeo de todas las cosas que se nos proponen, ¿no? Y entonces allí Carlos nos va a ilustrar en esta primera etapa cuáles son los challenges que tenemos que sortear. Dos, hablaremos sobre este framework poderoso con una mirada mucho más contextual al proceso de transformación, al proceso de agilidad que piden estos tiempos. Y luego estaremos haciendo una conversación con Carlos sobre por qué es tan difícil o les cuesta mucho a las organizaciones priorizar e integrar todas estas iniciativas con foco, de manera más hipodérmica para provocar ese cambio. Les pedimos allí participación en todo momento, lo repito, ¿sí? Con los Q&A, con las preguntas que tengan y sobre todo
en la encuesta de satisfacción del final, no me dejen solo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con este tópico. Lo dejo a Carlos en esta parte del webinar. Bueno, muy bien. Y si pasamos al siguiente slide, igual, básicamente queremos empezar con este webinar presentando un poquito cuál es el racional de esos desafíos que tenemos hoy para transformar las organizaciones, ¿no? Y una de las primeras cosas que pone en el contexto es entender cuáles son los elementos que nos están afectando. Walter, no sé si estás en el siguiente slide, creo que estamos uno atrasado. Eh, Ay, no te estoy escuchando. Dice Ahí desafíos estás. en la transformación en el mundo actual. Ok. La idea era mi pantalla, por algún motivo se había quedado. Voy Ahí a dejar de estás. compartir. Bueno, Compartimos muy bien. nuevamente, ¿eh? Si quieres, compartimos Y nuevamente. entonces, lo que estaba comentando es tratar de presentar el contexto de por qué es necesario transformarnos y por qué es tan difícil hoy. La primera parte va a ser solamente preguntar las preguntas y en lo que sigue del webinar vamos a estar tratando de responderlas o dando nuestro punto de vista. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente, Walter, por favor. Muy bien, estoy en contexto global de transformación. Muy bien, ahora sí lo estoy viendo muy bien. Bueno, existe toda una serie de elementos en nuestro ambiente de negocios actual que es bien diferente de cómo las organizaciones estaban acostumbradas a operar hace no muchos años atrás. ¿Sí? Hoy vemos, por ejemplo, que algunas estructuras que antes eran muy estables, ahora son fluidas, van cambiando constantemente, ¿no? Las reglas del mercado también cambian constantemente y de ejemplos tenemos muchos últimamente, ¿no? Un tema de regulación, cambios políticos, cambios en distintas administraciones, tecnología, la competencia, la manera de competir, etcétera. Todo eso como que antes era muy estable, ahora es muy fluido y cambia muy rápidamente. También la manera en que las organizaciones se estructuran para entregar el valor ha ido cambiando. Desde tener esas estructuras orgánicas muy rígidas, con unos organigramas muy rígidos, estamos viendo estructuras mucho más flexibles, mucho más ágiles, donde tenemos equipos muchas veces trabajando en forma distribuida, en forma remota, colaborando incluso con otros países en distintas zonas geográficas, zonas horarias, etcétera, ¿sí? También tenemos la continua aparición de nuevos modelos de negocio, ¿no? En la primera parte de este siglo, a fines del siglo pasado, teníamos un enfoque muy alineado con productos, ¿no? La empresa tenía una serie de productos y trataba de competir o ganar en la competencia empujando esos productos. Ahora vemos que eso ha cambiado y tenemos nuevas maneras de competir que incluyen, por ejemplo, lo que vemos hoy, esta nueva idea de trabajar en plataformas y vemos estas grandes compañías que son las que tienen la mayor capitalización a nivel mundial, son empresas que hace algunos años atrás no existían porque ni siquiera la tecnología existía y hoy son las que lideran el mercado en términos de valor de capital, ¿no? Esta otra idea de cooperar en lugar de competir, esa es otra idea que también antes era impensable y ahora vemos cómo empresas que tradicionalmente son competidoras colaboran en algunos aspectos y compiten en otros para generar más valor a un cliente, ¿sí? Otro tema central que ocurre que no existe una visión clara del futuro, ¿sí? Y acá un poco entrando en el tema de este webinar, de esta plática, es entender que existe una serie de futuros posibles o plausibles y que la única guía que da a las organizaciones un cierto norte es tener una estrategia clara, ¿sí? Ya no existen mapas fijos donde salimos de un punto A, queremos llegar al punto B, sino que esos mapas se van cambiando a medida que las organizaciones van avanzando, ¿sí? Entonces, eso crea también la necesidad de tener una estrategia muy clara y dinámica y adaptable para poder guiar a las organizaciones.
Y por último, el último punto que queremos destacar, el tema este de ambigüedad. Ambigüedad en el sentido de no se trata solamente de entender o entender ambigüedad como la falta de información, sino cómo entendemos ciertos conceptos en nuestras organizaciones, ¿sí? Como por ejemplo el tema de optimización de procesos puede ser visto como un tema de eficiencia en muchas organizaciones, pero al mismo tiempo puede ser también una herramienta que está vista de forma negativa porque, por ejemplo, la incorporación de inteligencia artificial puede quitar o dejar afuera del mercado laboral a muchas personas. Entonces, esa ambigüedad es algo también que nos está continuamente impactando. ¿Sí? Eh, si pasamos a la siguiente slide, por favor, Walter. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en los desafíos clave que pensamos son los que prescinden este marco a la necesidad de cambio o transformación de las organizaciones. El primero de ellos, la velocidad del cambio, ¿eh? Y de nuevo, creo que todos somos muy conscientes de esto, ¿no? Pero el mensaje central acá es que estos cambios muchas veces son impulsados por innovaciones tecnológicas que ocurren muy frecuente y que por mucho superan la capacidad de las personas y de la cultura organizacional para adaptarse. ¿Sí? La tecnología cambia muy rápidamente, hace cambiar los modelos de negocios, pero las culturas y las personas demoran mucho más en adaptarse. Y esto genera una serie de fricciones, ansiedad y parálisis, porque simplemente transformarse cuesta y duele, y eso no ha cambiado, es lo mismo hoy que lo que era hace unos años atrás, ¿eh? Y lo que pasa entonces es que el cambio externo ocurre mucho más rápido que el cambio interno. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente slide, por favor, Walter. El siguiente tema es lo que llamamos nosotros fragmentación estratégica. ¿Sí? Muchas veces vemos que en muchas organizaciones coexisten una serie de estrategias, ¿no? A veces se habla de, bueno, tengo una estrategia comercial, tengo una estrategia, incluso se llaman operacional, tengo una estrategia financiera, hay como un cúmulo de estrategias trabajando en paralelo, ¿no? Por definición, y esto basándonos en uno de los padres del pensamiento estratégico, Porter dice que una de las principales características de la estrategia es que es única. Hay una sola estrategia en una organización y hay distintos aspectos que se combinan dentro de una organización contribuyendo a esa única organización para tener éxito. Cuando vemos una figura como esta, donde hay muy buenas intenciones tal vez, pero que apuntan en distintas direcciones, crea una serie de pérdidas de valor. ¿Por qué? Porque algunas de esas iniciativas de transformación que se ponen en marcha, si bien son bien intencionadas, no están alineadas con la estrategia organizacional y como tal van a competir con otros esfuerzos que tal vez sí requieren también de recursos, requieren de presupuestos, requieren de talento para poder ejecutarse y que sí están alineadas con la estrategia organizacional. ¿Sí? Si pasamos al siguiente slide, por favor, Walter. Por otro lado, todo esto en este contexto, las organizaciones en los últimos años han sido bombardeadas por una serie de transformaciones, ¿sí? Tenemos cosas tales como la digitalización, reestructuraciones, nuevas herramientas que se le pide a la gente o a los empleados que empiecen a utilizar, fusiones, temas de sustentabilidad o ESG que se llamaba últimamente, la cultura ágil, etcétera. Todo eso hace que se produzca una serie de cambios, no como algo que empieza y termina, sino que es una constante. Y eso se traduce en fatiga organizacional, ¿sí? Y esto tiene un impacto negativo, sobre todo cuando las personas que son parte de la organización no entienden el por qué hacer esa transformación, no entienden el propósito de esa transformación. Y cuando eso ocurre, es muy fácil que se pierda la motivación, el interés y esas iniciativas de transformación se caigan, ¿sí? Que es un elemento fundamental. ¿Mm? Si pasamos al siguiente slide, por favor, Walter.
El siguiente elemento que queremos destacar es este tema de confianza, ¿no? Básicamente tiene que ver con que en muchas organizaciones se ve que una cosa es lo que se dice y lo que se hace. Y una de las principales características de estrategia también no es lo que uno pone en el papel, en el documento, sino que son las decisiones que efectivamente se realizan, ¿sí? Y el liderazgo no se mide por los resultados, sino también por la coherencia. Es decir, cuando la confianza de los empleados se erosiona y cuando hay una desalineación entre el discurso organizacional y las acciones, ese conflicto entre valores y decisiones también genera una falta de confianza de poner un esfuerzo adicional para que las estrategias se puedan ejecutar, ¿sí? Y eso tiene también que ver con lo que mencionamos anteriormente, con la fatiga organizacional, haber pasado por tantos mensajes contradictorios, llega la nueva moda y nos ponemos de nuevo a trabajar en algo que es absolutamente nuevo, con lo cual no es coherente con lo que veníamos trabajando. Si pasamos al siguiente slide, por favor, Walter. Eh, el siguiente punto que queremos destacar es el tema de la tecnología. Y bueno, todo el mundo está hablando de esto, no hay conversación en el mundo de negocios que no incluya temas de tecnología y el impacto de la inteligencia artificial y cómo eso está cambiando. Pero acá queremos destacar algunos elementos de esos aspectos que tal vez son elementos claves al momento de transformar. Primero, destacar una vez más, el ritmo de cambio es vertiginoso. Las tecnologías emergentes van cambiando rápidamente. La inteligencia artificial, que originalmente estaba pensada fundamentalmente como un elemento de automatización de procesos o de generar datos o trabajar con datos para tomar mejores decisiones, ahora ha ido mutando también para no solamente trabajar con datos, sino para generar contenidos. Está empezando a utilizarse, y ustedes lo ven en la inteligencia artificial, para incluso reemplazar procesos que antes se pensaban reservados solamente por humanos. ¿Esto qué provoca en las organizaciones? Hay algunas áreas o empresas que están familiarizadas con la tecnología que es muy fácil subirse al tren de la inteligencia artificial porque tienen la gimnasia, hay un poco de recapacitación que hay que hacer para que se entiendan las nuevas metodologías y cómo sumarse. Pero en empresas o áreas donde la inteligencia artificial es algo remoto, la brecha entre las áreas de la organización que trabajan con tecnología versus las áreas que no, se va aumentando. Y esto crea como una especie de segregación dentro del mismo personal, donde hay una especie de exclusión de quienes son las estrellas del momento, que son la gente que trabaja en el tema de tecnologías, versus las otras que están quedando atrás porque no tienen los conocimientos o las herramientas para subirse a este tren que parece imparable, el de la tecnología. Con lo cual es como una especie de guerra entre la aplicación de la tecnología y sumar al humano a ese desarrollo sin alinear alinear, alienar a los empleados de la organización. ¿Sí? Muy bien. Si pasamos al siguiente slide, por favor, Walter. El otro tema que no es nuevo es este continuo revisar las estrategias como herramienta de corto plazo, de tener resultados en el corto plazo versus en el largo plazo, ¿sí? Nosotros todavía vemos, y esto como digo no es nuevo, que muchas organizaciones se la evalúa por las métricas de corto plazo. Pero sin embargo, la estrategia no es de hoy para mañana. Requiere un cambio cultural, requiere un acompañamiento de las personas, como dijimos, que muchas veces está desacoplado del mismo ritmo que tiene la tecnología, ¿sí? Se pide, sin embargo, que haya un retorno de inversión inmediato y que haya entregables trimestrales. Pero, sin embargo, las transformaciones que estamos hablando muchas veces toman años, ¿sí? Entonces existe la necesidad dentro del ambiente estratégico y de los líderes estratégicos de tener esa gimnasia de combinar el corto plazo con el largo plazo de las visiones estratégicas, ¿sí? Y esa miopía estratégica que muchas veces ocurre es una de las principales barreras para que las estrategias tengan éxito, ¿sí? Porque no se ve en un mismo mapa la necesidad de compatibilizar el corto, mediano y largo plazo.
siempre hay un foco en lo que me van a medir o en lo que van a medir el resultado de mi organización. ¿Sí? Muy bien. Y si pasamos al siguiente slide, Walter, eh, luego hay como, nosotros prevemos como cuatro áreas, grandes áreas donde se va a enfocar los próximos desafíos que un poco resumen todo esto que estamos viendo. Primero, esta gran revolución que estamos viendo, que muchos dicen que es la revolución equiparable a cuando se inventó la electricidad, que va a cambiar la forma en que trabajamos totalmente, que es la automatización del conocimiento, ¿sí? Ahora tenemos en la punta de nuestros dedos la posibilidad de preguntarle a algunos de estos modelos de lenguaje de máquinas que ya conocemos, ChatGPT y todos los parecidos, cualquier cosa que se nos ocurra y nos va a dar una respuesta bastante eh, potable dentro del sentido que puede generar contenidos que están basados en la gran base de información que se tiene, con lo cual digo, cualquiera más o menos con conocimientos básicos puede tener respuestas a cualquier pregunta que se pueda hacer. Pero sin embargo, como sabemos, esto no es infalible y todavía ahora sabemos que eso requiere de barreras de contención, requiere de entender cómo se genera ese tipo de información, requiere de entender cómo se puede aplicar esa información, qué datos se utilizaron, etcétera. Entonces, eso como hay una gran, digo yo, un área de oportunidad que se va a ir cerrando seguramente, pero que tradicionalmente está implicando hoy que todo el trabajo está basado en el conocimiento, que antes se pensaba intocable, hoy la tecnología está haciendo que eso empiece a cambiar. Por otro lado, destacamos la búsqueda del propósito profesional, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Vemos que ya no es suficiente con tener un empleo y llegar a fin de mes teniendo un buen salario, sino que las generaciones jóvenes buscan también un propósito, contribuir en el tema social, ambiental, crear una diferencia en donde estoy trabajando. ¿Sí? Y acá nos lleva al siguiente punto, que es esta tensión entre sostenibilidad y rentabilidad y vemos incluso como hay mensajes contradictorios impulsados por grandes eh, tomadores de decisión, donde esto se ve como que no, sostenibilidad no es algo que nos interese, nos enfoquemos en rentabilidad. Pero como hablamos la semana pasada con Walter en otra plática que tuvimos, la temperatura del planeta sigue subiendo, los niveles del mar siguen subiendo, los hielos se siguen derritiendo. Vemos acá en Canadá, por ejemplo, hay 200 incendios forestales que en el último mes, más que todo el año pasado, ¿sí? Vemos inundaciones, ese tipo de cosas, con lo cual vemos que el tema de cambio climático es una realidad y que las organizaciones tienen que compatibilizar de alguna manera la rentabilidad con esa visión de protección del ambiente y de la sociedad. Y por último, destaco algo que le llamamos la geopolítica digital y ética. ¿Qué es eso? Básicamente es, nosotros vemos que se está concentrando en prácticamente en dos países todo el tema del desarrollo y la manipulación de la información que está siendo utilizada para estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que el ChatGPT, Llama y estos, todos los que están ahí, ¿no? Que son básicamente los que de alguna manera pueden influir en los algoritmos y en los resultados de acuerdo a los parámetros que se lo den. Y esto puede tener una cierta connotación de tener cierta tendencia hacia uno u otro lado dependiendo cómo se lo pueda mirar, ¿no? Entonces es un gran desafío de entender cómo se generan esos datos, cómo se utilizan esos datos y cómo aseguramos de alguna manera que tengamos una respuesta que no sea viciada por algunas tendencias, ya sea intencionales o no intencionales de cómo se genera esa información. Eso también vemos como otro de los grandes desafíos que tienen que enfrentar las empresas. Muy bien, eso sé que hubo mucho en estos slides, pero básicamente era solamente plantear el contexto y ahora vamos a tratar de contestar algunas de cómo hacer para responder estos contextos. Entonces, Walter, Gracias, a ti. Carlos. Buenísimo, me encantó y creo que fue un abstract
de todo lo que está revolucionando y que tiene un peso específico, que hoy quisiera también presentar un framework que nos debería ayudar a hacer estas elecciones integrales para generar dentro de todo este abanico de oportunidades, cuáles son las que más le convienen a la organización para llevarla al destino que queremos. Entiendo que este framework es muy sistémico y es poderoso, como dice aquí, para lograr que las organizaciones tengan un monitor, una torre de control, un centro nervioso para poder comandar y entender entre tanta diversidad de cambios y oportunidades de atenderlo, cómo ponemos un framework que nos vaya dando la validez de estas elecciones. Bain Company, en sus 30 años de hacer este estudio sobre la tendencia de herramientas en gestión, en su último estudio sigue poniendo a esta herramienta que ha hecho tanto aporte a la comunidad empresarial, porque entiende que la generación de valor viene a través de concatenar variables y perspectivas que se van retroalimentando entre sí para ir construyendo esa historia que estamos persiguiendo. Sé que no voy a hablar de los componentes de este Balance Scorecard, que creo que son evidentes, que muchos ya los conocen y se ha difundido, o podría ser motivo de alguna búsqueda que rápidamente podamos encontrar, pero esta filosofía de gestión, le llamo yo, esta mirada sistémica para poder implementar las estrategias, tiene también sus casos documentados a nivel global y diversas industrias. Aquí Palladium haciendo el famoso Hall of Fame en Strategy Execution, y vemos empresas, muchas de ellas de Latinoamérica, Asia, Estados Unidos, de diversas industrias, y en muchas de ellas, bueno, Carlos, seguramente ahí vas a estar lagrimeando por la nostalgia de muchas de las cuentas que tú estuviste liderando y transformando también en la región. Cuando hablamos de este framework, cuando hablamos del Balance Scorecard, cuando estamos hablando de un modelo que nos debería estar marcando la partitura, el norte para el proceso de transformación, una de las razones por las cuales es una herramienta poderosa y adaptándola a estos tiempos de agilidad es porque nos empieza a dar una mirada el corto plazo en detrimento de lo que queremos lograr en el mediano plazo. Estamos hablando de tener una visión de dónde quiero llegar a la organización como insumo para la planeación. Una visión débil, ¿sí? Una visión débil nos dará una planeación laxa. Una visión pobre nos dará una planeación débil. Si no tenemos claridad de dónde queremos llegar como organización, es muy difícil ordenar el presente, ¿no? Como dije en una frase, todo lo que hagas hoy es la única influencia que tendrás para con el futuro. La gran pregunta es si todo lo que hoy estoy haciendo me lleva a un futuro, pero no tengo claro ese futuro, ¿no? Y sobre todo, todo lo que he hecho en el pasado me trajo a este presente. La pregunta es cómo hacemos para tener con cierta intencionalidad esa visión de futuro. Siempre digo, si no tienes una visión clara, todo lo que hagas va a estar bien. Si no tienes una visión clara, todo lo que hagas va a parecer, pongamos IoT, pongamos Digital Transformation, pongamos, armemos una PMO, implementemos metodologías Agile, traigamos el tema de reskilling y todas estas iniciativas que empiezan a bombardearnos. Este framework debería ser la visión clara de ¿qué quiero ofrecer a futuro? ¿A dónde quiero llegar como mercado, geografía o omnicanalidad? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué segmentos quiero comenzar a posicionarme? Harán que la organización empiece a verse más allá de sus fronteras actuales, ¿no? Entonces, Amazon no sería, hoy Amazon se quedaría como una gran librería si no empieza a romper y pensar qué nuevo haré, a qué nuevas audiencias, qué nuevas geografías. Hay un caso muy importante que me gusta siempre ilustrar, es una empresa muy conocida a nivel mundial y local con las que hemos ayudado para poder armar esa visión de futuro. Y una sola palabra, tiene una connotación poderosa en todas las iniciativas de transformación. Ellos eran líderes en proteína derivada del pollo, ¿sí? Y ellos estaban
todo el tiempo siendo líderes a nivel mundial, regional y local en pollo y huevo. Pollos y huevos. Seguramente consumen ustedes mucho de esa marca constantemente. Simplemente una palabra que fue ser la empresa de multiproteínas hizo que salgamos a comprar carne de res, carne de cerdo, nuevas proteínas y ya escapar. Entonces, esa visión del crecimiento inorgánico, más allá de mi business as usual, es una herramienta crucial para luego derramar el resto del proceso. No solamente que concatena mediano, corto plazo, por otro lado, nos permite tener un framework interesante para los objetivos, no a un año, pero al menos con una revisión anual sin perder de vista la visión de futuro, porque vamos a año cuestionar, o mucho más rápido, cuando hablaba de rolling forecast, Carlos, ahora lo voy a expresar, pero tenemos cierto auto en pista para saber para esta campaña, para este ciclo anual, cuáles van a ser las prioridades y cómo queremos crear valor a los distintos stakeholders. Y este mapa estratégico que trata de dividir el mundo entre lo que pasa afuera y lo que pasa internamente nos da una mirada sistémica y poderosa de la causa y efecto. ¿Qué queremos lograr desde el punto de vista financiero? ¿Qué queremos lograr para nuestros stakeholders o a nivel de resultados? Hoy se habla mucho más de los resultados tripartitos, como hablaba Carlos, ¿no? De Planet, Profit and People, ESG, ¿no? Entonces, la parte financiera es parte de esos resultados que vendrán y están fuera de la organización, porque ¿quién tiene los recursos? El recurso natural está fuera, la sociedad está fuera de nuestras puertas, la economía está allí afuera y el cliente, que es el que va a elegirnos a nosotros para generar esa riqueza, está también allí afuera. ¿Cómo hacemos para ponerlo en detrimento de los temas que sí gobernamos, que son procesos, gente y tecnología? ¿Cómo hacemos para que este modelo concatene también una especie de cuarterización, de hacer un rolling planning para entender, poner el auto en pista, dar vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3 y ver que los reactivos y las metas que nos hemos propuesto lograr se estén validando? Y entonces esta mirada de mediano plazo, ciclo anual, quarter a quarter, nos va a empezar a decir dónde está el foco, de qué iniciativas son las que nos está conviniendo mantener, atrasar, adelantar o incorporar. Y tienen que ver con los proyectos, tienen que ver con el portfolio entre tantas iniciativas, cuáles se filtran y cuáles tienen adherencia para con esta estrategia, y no solamente para con esta estrategia, para los niveles de meta que estoy estableciendo. Siempre digo que si tengo que correr 100 metros en media hora, ¿no? Yo así como estoy en camisa, voy a estar bien. Pero si tengo que correr 100 metros en 20 segundos, seguramente tendré que ponerme otro tipo de playera, buscar un nutriólogo, buscar un personal trainer, empezar a dormir distinto, alimentarme diferente. Y la meta es la que condiciona si el proyecto es suficiente y pertinente. Puede ser que tomar una aspirina sea pertinente para mi dolor de cabeza, pero no sea suficiente para el grado de dolor. En las iniciativas y en los proyectos muchas veces se ven iniciativas que parecen tener sentido, pero no tienen realmente la suficiencia para atender ello. Así que creo que sin lugar a dudas esta frecuencia también de tener reuniones del índole anual, de índole trimestral, de índole mensual, para poder llevar el gobierno a la estrategia es uno de los temas que hacen a este framework algo poderoso. Y poder validar constantemente con nuestras herramientas de inteligencia, con nuestra agilidad organizacional, en qué medida es suficiente estos proyectos en su pertinencia, en su suficiencia y emular qué pasaría si adelanto, atraso un proyecto, si genero más pipeline o nuevas plantas, qué pasaría, cómo se comportaría mi organización si estoy incorporando nuevas proteínas, nuevas soluciones, nuevos segmentos. El segundo punto que creo que es crucial y me apuro es
porque este modelo permite sentir de afuera hacia adentro, como hablamos recién, y ejecutar de adentro hacia afuera, probando que esa hipótesis es pertinente acorde a las dinámicas del mercado. Si el mercado dice, hey, yo ya no voy a hacer la cola en el banco, hey, yo quiero consultar estas cosas por internet, necesito una aplicación, hay nuevos oferentes, hay una nueva manera de entregar valor y de resolver los temas que quiere el mercado para hacer una solución, más que empujar una máquina de escribir que afuera ya nos esté demandando, esta mirada sistémica y este modelo es un framework poderoso para ver qué proyectos son los que de alguna manera u objetivos me ayudan a correlacionar también con el uso de inteligencia para poder ver cómo la causa está provocando ese efecto y cuestionar si de caras a la visión es suficiente comprar solamente una empresa de carnes o tengo que salir a buscar carne, pescado, pollo, es decir, porque tengo una visión, tengo un norte. Entonces, y acá viene un tema que es un paradigma que quiero posicionar en este webinar. La estrategia está al servicio de la visión. La estrategia no es un fin donde pinto el lienzo, lo implemento hasta morir. Porque cuando tú vas a ver un partido de fútbol, el primer tiempo puede tener una estrategia, pero en el entretiempo se toman decisiones en base a los resultados, en base al competidor, en base a cuántas amarillas traes, en base a cómo va tu resultado, en base a no lesionar a un jugador. Y en cada vuelta en la Fórmula 1 y en cada parada de pits, la carga de combustible acorde a lo que está pasando allá afuera. Lo mismo, la estrategia es dúctil, es plástica, es una herramienta de agilidad para poder llevar esta hipótesis a un proceso de decisión. Por otro lado, está el tema de cómo hago para que este lienzo podamos hacer cohesionar a distintas áreas. Ya no es el área financiera, el área de ventas, el área de operaciones, el área de capital humano, el área de tecnología. Son áreas que cohesionan entre sí en rutas de generación de valor. Algunas de ellas rutas a veces nos guían a un tema de productividad, entonces toda la agenda, todo el diálogo, todos los medidores, todos los equipos que están allí están pensando en productividad. Otras rutas hablan de crecimiento, cómo lanzo nuevos productos, nuevas campañas de marketing, nueva geografía, cómo me propongo como estrategia y diferenciarnos del operativo, hago este fuerte énfasis para lograr lo que va a ser la generación de valor futuro que hay que empezar a construir para ver si se valida la generación de utilidad. Y sobre todo, entender algo, que esto nos ayuda, que estas rutas de valor sean una gestión dinámica y focalizada. Cada ruta puede tener un presupuesto, cada ruta puede llegar a tener ciertos liderazgos, líderes de ruta que nos ayuden y nos va a ayudar a interpretar contextualmente qué es lo que deberíamos hacer en base a lo que pasa en el mercado. Si hoy teniendo un problema de márgenes o muchos gastos, se adelantarán, se buscarán pausar otras iniciativas para adelantar estas. Si tenemos un problema de market share, de volumen, de acceso, se estarán adelantando. Entonces, como los rieles o como las riendas de un caballo para tratar de ir viendo dónde suelto y dónde empiezo a tirar. Este framework nos va a ayudar, sin lugar a dudas, si me apuro, a poder mirar la organización desde perspectivas y desde las rutas que acabo de mostrarles. Esto significa que este framework para un proceso de transformación nos dirá cómo es la contribución de un corporativo para unidades de negocio, para áreas, para territorios, para divisiones, para marcas, para canales y poder hacer de alguna manera un proceso de retroalimentación de ver cuál es la unidad que está logrando el resultado o está en formato deficiente, cuál conviene poder presionar más o convendrá de pronto cuestionar más para tratar de entender dónde está la tesorería focalizada para que mantengamos la generación de valor. Desde el punto de vista de mercado, cuál es la unidad que está perdiendo terreno, cuál es la que lo está ganando, o operativamente, ¿sí? Cómo buscar esas sinergias operativas o mismo de estructura de capital humano para contener el proceso de transformación, no solamente a nivel de la dirección general, como siempre decimos, los cuatro fantásticos, sino cómo hacemos para que esto derrame a cada unidad. Pero no solamente desde las perspectivas puedo llevar la organización, sino a nivel de rutas, cómo la eficiencia, la innovación, la expansión geográfica
por unidad de negocio, por territorio, por área, comienza a tener sentido. De tal manera que esto pone este framework en un proceso de transformación a todos en una misma partitura. Formatea, como dice aquí abajo, la agenda para que ya no hable de cualquier tema, hable de los temas foco que nos invitan este framework. Buscar esos nodos de conexión y observen. ¿Cuáles son los temas operativos que me darán eficiencia? ¿Cuáles son los temas de innovación que me darán impacto en los procesos? ¿Cuál es el tema de expansión a nivel operativo? Y empezar a buscar esos nodos matriciales que nos permiten analizar de manera cruzada una herramienta para mejorar la también retroalimentación desde la periferia a la dirección general. Las unidades de negocio empiezan a derramar y a traernos información que ya la información no hay que salir a buscarla, ya la información nos cae como un tsunami, pero tenemos un framework para poder empezar a dictar los analíticos hasta los mismos cuestionamientos que la inteligencia artificial nos pueda dar, al igual que los proyectos acorde a esas prioridades. Y por último, también este marco, este framework nos empieza a hacer una comunidad extendida, nos empieza a dar nuevas copropietarios de la gestión estratégica. Tenemos a quien está velando por la mirada futura, quienes está gestionando el modelo de transformación, quienes están involucrados en qué objetivo, en qué indicadores, en qué proyectos, de tal manera que comienzan a darnos no una metodología, no un software, ¿no? Nos empieza a dar un sistema de administración y de gestión estratégica, una filosofía para poder concatenar el mundo de todos los elementos que se encuentran en la organización, concatenando perspectivas, procesos, metas. Entonces este marco creo que está está más que vigente en estos tiempos, perdón, de transformación. Muy bien, luego de haber visto este framework y viendo estos challenges que tenemos a nivel ambiental, viene un tema importante y es, bueno, y entonces, lo haremos, ¿no? ¿Cómo priorizamos integrando con propósito este mundo de oportunidades y de iniciativas? Te dejo, Carlos, con esta frase, ¿no? Y un par de preguntas que también tengo para hacerte y comenzar a poder platicar en nuestras experiencias. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tomo todo lo que viene? Si hay que poner un CRM, si hay que poner User Experience, si hay que poner una inteligencia artificial, si hay que traer drones, si hay que traer IoT. ¿Por qué nos cuesta tanto eh, poder priorizar y poder filtrar, ¿no? estos temas? Buenísima pregunta, Walter, y muy, muy vigente. Bueno, un poco resumiendo lo que vimos al principio de este webinar, ¿no? Básicamente porque muchas organizaciones corren detrás de la última moda, ¿no? Ahora todo el mundo está con IA y tratar de ver cómo puedo meter IA a la fuerza sin estar conectada con la visión, la estrategia y la ejecución. Y tú lo pusiste muy bien, Walter. La estrategia es lo que nos va a ayudar a llegar a esa visión. Cuando existe una desconexión entre la visión, la estrategia y la ejecución de esta estrategia, es donde se provoca ese caos que es lo que se necesita combatir para que se pueda transformar en una organización. Eso es de una Ujú, historia de las trincheras, como llamamos. Son cosas que no nos las ujú. contaron, sino que lo vemos todos los días con nuestros clientes. Y Bien. ahí, si me permite Eh, agregar una última idea, sí, y claro. volviendo al tema del Balance Scorecard, ahí es donde el Balance Scorecard tiene el gran aporte, porque provee esa conexión clara entre visión, estrategia y ejecución. Ahora, Carlos, uno ve esta metodología que tiene algunos años, algunos pensará que tenemos que abrazar cosas nuevas. Y cuando vemos el poder sistémico de este modelo, pregunto, ¿pasó de moda? ¿Está vigente? ¿Qué pasa con el Balance Scorecard después de tantos años para estos tiempos, no? Sí, buenísima pregunta también. Bueno, el Balance Scorecard nació allá por los 90. Estamos hablando que tiene unos 35 años, ¿sí? Pero todavía hoy sigue vigente. Y como mostraste un dato muy interesante al principio,
de esta encuesta de Bain Company que hacen todos los años y el Balance Scorecard sigue estando al tope de las metodologías que utilizan las organizaciones, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Básicamente porque este desarrollo de los doctores Kaplan y Norton tuvieron dos grandes contribuciones a lo que fue la gestión de estrategia. Primero, lo convirtió en un sistema, una visión sistémica de la problemática, donde el éxito de la organización no solamente se mide en función del resultado financiero al final del trimestre o al final del año, sino que crea esta visión de lo que ellos llaman perspectivas, lo que tú mencionaste recién, Walter, distintas maneras de ver la organización, donde cada una contribuye ya en estas relaciones de causas y efectos que mencionaste también muy bien. Básicamente, eso creo que es la gran fortaleza que otras metodologías no han podido igualar hasta ahora, ¿no? Donde básicamente es visión de sistema y esta mirada de la organización desde puntos de vista vinculados con relaciones de causas y efectos. Para tener este resultado, Ujú, tengo que mover esta palanca. Si no lo tengo, ujú. tengo que alinear mis iniciativas para poder hacerlo. Ujú. Y sobre todo, Carlos, recordar que fue una evolución que pasó de Balance Scorecard, su primer libro, Strategy Maps. Bueno, tuvimos ambos el privilegio de formarnos con Robert Kaplan, con Dave Norton, nuestro fallecido Dave Norton, que en paz descanse y que a tanto aportó al mundo del management. Y ellos fueron evolucionando el tema de Strategy Focus Organization, ¿te acuerdas? Para el tema de organizaciones focalizadas en la estrategia y siempre buscando evolucionar este modelo. Estoy seguro que este modelo nunca ha quedado estático ni quieto, pero el foco siempre fue en el desafío de llevar la formulación a un proceso de execution, de ejecución estratégica, ¿no? ¿Qué otros elementos estarían faltando para complementar esta mirada del famoso Execution Premium Process, literatura, libro que existe allí, que también, bueno, es una filosofía que ha evolucionado en este tiempo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar hoy de qué elementos deberían complementarse para no perder de vista que no es simplemente papel pintado, sino es un proceso de gestión del cambio integral, ¿no? Perfecto. Sí, creo que, como mencionaste, Walter, el tema del Balance Scorecard fue evolucionando de ser un sistema de indicadores a ser un sistema integral de formulación y ejecución de estrategia, ¿no? Con esta idea del Execution Premium que resume la última fase del trabajo de los doctores Kaplan y Norton, donde básicamente ellos integran en un solo modelo todos los elementos necesarios en forma muy clara y muy simple de aplicar a cualquier tipo de organización, los distintos elementos que hay que enfocarse para poder tener resultados en la ejecución de la estrategia, ¿no? Que es un modelo de 5 elementos donde la gran virtud que tienen, creo yo, es abarcador e inclusivo de cualquier nueva metodología que ha ido surgiendo en los últimos tiempos, ¿no? Donde partiendo de un desarrollo de estrategia, todas estas metodologías relativamente nuevas, como por ejemplo el design thinking o el análisis de datos para poder generar ideas que me aporten la estrategia, está incluido, se puede incluir dentro del modelo, ¿no? Donde el tema de Ujú, bajar la estrategia, hacerlo muy accionable, con esta idea de tener objetivos claros que mencionaste, Walter, tener indicadores, etcétera, se combinan perfectamente con metodologías que han tenido mucho éxito últimamente, que son los OKRs, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente se pueden combinar y fortalecer. El tema de la alineación, ¿no? Donde sabemos que en esta idea de causas y efectos, si no tenemos la base, que son las personas, el conocimiento, la cultura que soporta esa organización, es difícil que ocurra. También el tema de alineación, las últimas metodologías de alineación son las que se pueden incorporar dentro del sistema, ¿no? Básicamente esos son las grandes fortalezas, ¿no? Un sistema muy robusto que es tan vigente hoy como lo fue como cuando fue desarrollado en las últimas evoluciones y todavía más, ¿no? Últimamente, la última iteración, el doctor Kaplan hace 3 años atrás, ya empezó a hablar de la incorporación dentro del mismo esquema del tema de ESG o sustentabilidad y cómo esto sigue teniendo vigencia, ¿no? Porque ahí creo que reside la fortaleza y la robustez de este sistema y por qué sigue estando al tope de las herramientas que las organizaciones utilizan para ejecutar estrategias.
Gracias, Carlos. Un poco las experiencias, ¿no? Prácticas. Yo siento que a veces, como pregonaba la frase que pusimos en estos slides, hay una frase que me parece poderosa. Un ejecutivo expresaba de manera muy coloquial, decía, es que Walter, tomé tantas medicinas que realmente no sé cuál es la que me curó, ¿no? Haciendo alusión a la cantidad de proyectos que hemos traído. Trajimos proyectos de automatización, proyectos de innovación, design thinking, proyectos de OKR, proyectos de CRM, proyectos, ¿no? Marketing automation, sales automation, ¿no? Eh, yo creo, quiero reforzar y preguntarte a ti, con esto vamos terminando, es cómo una visión clara empieza a condimentar, como hablaba recién de esta empresa, de ser proteína a ser multiproteína, salir a hacer un proceso de adquisición de empresas y tener clara la línea de crecimiento en lo nuevo, más que el business as usual. A veces estamos tratando de mezclar, Carlos, los proyectos del business as usual como si fuesen estratégicos. Y muchas veces lo que terminamos haciendo es poniendo en un mismo foro, en un mismo presupuesto, en una misma reunión, en un mismo reporte, los temas operativos y los temas estratégicos. Y más que un modelo de gestión estratégica, he visto muchos balance scorecard que son en realidad un tablero operativo en cuatro perspectivas y no terminamos teniendo un modelo de gestión estratégica. Y se entran todos los proyectos y el que grita más fuerte los pone y no hay priorización y no hay foco. Y quisiera ver ahí alguna experiencia tuya también en el tema de cómo los proyectos pueden o nacer o morir o adelantarse, atrasarse o cómo priorizar para poner foco en todo este mundo de propuestas, lo que realmente nos lleva hacia el plano y al destino estratégico que nos propusimos, ¿no? Muy bien. Bueno, me voy a referir a lo que mencionamos al principio de esta plática en cuanto a los grandes desafíos de las organizaciones, ¿no? Y es tener la necesidad de convivir y gestionar el corto y el largo plazo, ¿no? Donde esta idea de no solamente tenemos que concentrarnos en el día de hoy, sino que al mismo tiempo tenemos que va a pasar uno, dos, tres, cinco o más años y tener la capacidad y la flexibilidad de poder adaptarnos, ¿no? En ese sentido, creo que toda la herramienta del Balance Scorecard y el Execution Premium en particular permiten en una misma visión simple de estrategia combinar esas visiones de corto, mediano y largo plazo, donde el tema de ejecutar la estrategia muchas veces sufre o tal vez tiene una gran barrera que es que la urgencia, lo urgente mata lo estratégico, ¿sí? Lo estratégico raramente es urgente, ¿sí? Pero si tengo un incendio tengo que salir a apagarlo. Pero el tema operativo no me va a garantizar que, por ejemplo, tenga que buscar nuevos negocios adyacentes que tal vez hoy no veo. Mencionaste el tema de la empresa esta de proteínas y es un ejemplo súper, hiper válido, Walter, donde decir, no solamente hago el negocio como siempre, como de costumbre que venía haciendo, sino abrir la cabeza, muchas veces apalancado por tecnología, a entrar en otras industrias adyacentes donde mi competencia puede ser valorada, ¿sí? Crecer orgánica e inorgánicamente. Si no, pensemos en casos como el de Amazon, donde ser vendedor de libros hoy está enviando cohetes al espacio y todo lo que va en el medio, ¿no? Entonces, ese tipo de visión de tener una visión de explotación de la operación actual y exploración del futuro es algo que en este esquema de Scorecard y Execution Premium creo que es la gran virtud que tiene el modelo y la fortaleza por lo cual sigue siendo vigente hoy. Fantástico. Equipo, no veo ninguna preguntas allí adicionales a las que pude haber transmitido también. Como dice Peter Drucker, sí, por una buena idea te pagaría 5 centavos. Y a veces el papel pintado, está ahí estático. Pero dice, por una buena implementación, una fortuna, ¿sí? Ahí estamos. Nos gustaría acercarte. Ahí tenemos seminarios también. Tenemos un in-house
que podemos llevar estos contenidos a tu organización. Aprende a potenciar la ejecución de la estrategia usando IA y Balance Scorecard. Y también déjanos, por favor, tu encuesta y también si quieres que hagamos una plática con tu organización, con tu equipo, poder ilustrar también a la dirección, a tu management team en estas iniciativas de cambio, desinteresada nos avisa y ahí estamos para poder acercarte más de estos temas que tenemos de manera experimental aplicado en organizaciones de distintas industrias, tamaños a nivel regional. Carlos, agradecerte. Siempre estos temas nos ilustran, nos desafían y creo que de manera abundante, como nos dijeron, hemos transferido sin reserva alguna muchos de estos principios y estas cosas. Así que agradecerte y también a la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos damos un fuerte abrazo. No sé si quieres saludar, Carlos, y cerrar el webinar. Muchísimas gracias a todos y como dijo Walter, abierto por cualquier consulta que puedan tener de estos otros temas. Estamos la gran fortaleza que tiene una Strategy, creo, es la combinación de un fuerte bagaje conceptual y otro fuerte bagaje que no es menos importante, práctico, de aplicaciones prácticas, de estas historias de las trincheras, de aplicaciones reales, ¿no? Entonces estamos abiertos a compartir todo este bagaje de conocimiento después de muchos años de estar en el tema. Así que un placer como siempre y bueno, estamos a su entera disposición. Y recuerden, tienen una mejor estrategia de lo que ustedes creen. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.